Hay momentos en los que el simple acto de existir se vuelve pesado, no por el cansancio del cuerpo, sino por una sensación más honda, más difícil de nombrar. Es el instante en que uno se observa a sí mismo viviendo, y ese gesto que parece inofensivo desordena todo. La vida que antes transcurría con cierta naturalidad se convierte en algo que se contempla desde afuera. De pronto, respirar, comer, hablar o trabajar ya no son gestos automáticos, son preguntas. Cada acción cotidiana parece despojada de su propósito original, y es entonces cuando la conciencia, que se suponía era un don, comienza a sentirse como una carga. Ese tipo de cansancio no tiene un origen visible, no proviene de un dolor específico ni de una decepción concreta. Es más bien lucidez que se enciende sin permiso y deja expuesto lo que antes estaba oculto tras el movimiento constante de la vida. Es el momento en que uno comprende que casi todo lo que hacía no era por necesidad, sino por costumbre, que muchas de las metas que perseguía no eran suyas, sino herencias ajenas impuestas por una inercia colectiva que nadie cuestiona. Quien atraviesa esta conciencia no está deprimido, está lúcido, pero esa lucidez hiere porque revela que el sentido que uno creía tener se sostenía sobre pilares frágiles. Lo que ayer parecía importante se desmorona sin ruido. El entusiasmo se vuelve sospechoso. El futuro deja de parecer una promesa y se transforma en una prolongación del mismo vacío. Se comienza a vivir sin el disfraz del propósito y ese desnudo interior puede resultar insoportable. No hay drama exterior en esta fatiga. Desde fuera, la persona parece igual que siempre, cumple sus rutinas, sonríe en los momentos adecuados, mantiene conversaciones triviales, pero por dentro se ha producido un cambio irreversible. Ya no puede creer del todo en lo que hace, ni entregarse sin reservas a la representación cotidiana. La realidad pierde su textura, las palabras pierden peso y el mundo, antes lleno de urgencias, ahora parece una escena distante en la que uno actúa por inercia. Esa distancia interior no surge de un deseo de aislarse, sino de un desajuste entre la conciencia y la vida. El pensamiento empieza a mirar el flujo de los días con una precisión que anula la espontaneidad. Cada gesto se vuelve un acto observado, cada emoción, una nota en un registro mental, y esa observación constante termina agotando. Lo que antes era simple, reír, amar, conversar, planear, se convierte en algo que requiere explicación, una justificación que ya no se encuentra. Hay algo profundamente humano en esa fatiga. No es un rechazo hacia la vida, sino hacia la superficialidad con la que la mayoría parece vivirla. Es el agotamiento de quien ha visto la estructura vacía detrás de los rituales sociales. Las celebraciones parecen coreografías, las metas, repeticiones de otras vidas que se disuelven del mismo modo. Es un cansancio que no pide descanso físico, sino silencio, un instante en el que la existencia no demande nada, y aunque el mundo sigue girando con su ruido habitual, algo se ha detenido dentro. Esa pausa interior es una forma de resistencia, pero también un abismo, porque cuando uno deja de moverse al ritmo del entorno, aparece una pregunta que antes se mantenía dormida. ¿Qué hago aquí? No como un grito de desesperación, sino como un eco suave que insiste en medio del ruido del día. Es una pregunta sin respuesta inmediata, pero que marca el comienzo de una transformación. El alma que se ha vuelto demasiado consciente empieza a percibir la fragilidad de todo lo que la rodea. Las cosas que antes sostenían la identidad, el trabajo, los afectos, los logros, se ven pequeñas ante la enormidad del tiempo. Se descubre que la vida no tiene una estructura definida, que su aparente orden construida para no caer en el vértigo. Y cuando esa ilusión se disuelve, aparece un tipo de vacío que no es ausencia, sino claridad. Esa claridad no destruye, pero desarma. Obliga a mirar la vida sin adornos, sin los relatos que antes la hacían soportable. Y en esa mirada pura, el mundo se muestra con una sinceridad que duele. No hay destino, ni misión, ni sentido preestablecido. Solo la evidencia de estar aquí en un espacio inmenso, sin instrucciones. Pero a diferencia del miedo que provoca el vacío, esta conciencia produce una calma extraña.
una calma que nace del reconocimiento de que nada estaba garantizado y que quizás esa ausencia de propósito no sea una tragedia, sino la condición natural de existir. Quien llega a este punto comienza a percibir la vida de un modo distinto. Ya no busca el consuelo de las respuestas rápidas ni el refugio de las promesas. Empieza a comprender que el cansancio no proviene de la existencia misma, sino del esfuerzo constante por darle un sentido que tal vez no necesita. En ese instante, la persona deja de correr detrás de la explicación y por primera vez se detiene, no para rendirse, sino para observar sin intención. Y en ese silencio algo cambia. La vida sigue siendo la misma, pero la mirada ya no. Es ahí donde nace el verdadero punto de inflexión, cuando la conciencia deja de ser un peso y se convierte en una presencia. Sin embargo, ese tránsito no ocurre sin consecuencias. Lo que viene después no es alivio inmediato, sino un viaje hacia lo más profundo del ser, donde el cansancio se transforma en comprensión. Y esa comprensión abre la puerta hacia una nueva forma de sentir la existencia, más desnuda, más humana, más real. Cuando la mente se ha vuelto demasiado consciente, algo dentro de ella comienza a saturarse. No es que el mundo cambie, sino la forma en que uno lo percibe. Todo se vuelve más nítido, más intenso, más difícil de ignorar. Cada mirada, cada gesto, cada sonido adquiere una densidad que antes pasaba inadvertida. La existencia se siente como una película en cámara lenta, donde cada detalle se vuelve significativo y a la vez insoportable. Esa hipersensibilidad no es un don, sino una carga que pesa sobre los hombros de quienes ya no pueden mirar sin comprender. La mirada se convierte en una herramienta que no sabe descansar. No hay descanso posible para quien ha perdido la capacidad de distraerse. Todo se vuelve motivo de reflexión, incluso lo más trivial. Lo que para otros es simple rutina, para el que ha visto demasiado se convierte en un espejo que devuelve 1000 significados posibles. El alma se fatiga cuando cada experiencia se analiza, se desmenuza, se interroga. No hay espontaneidad porque todo lo vivido se examina como si tuviera que justificar su existencia. Esa constante interpretación del mundo acaba erosionando la capacidad de asombro. Lo que antes generaba emoción, ahora solo despierta observación. Se vive en un estado de distancia, no por elección, sino por sobrecarga. El exceso de conciencia convierte a la vida en un escenario donde cada acto tiene un doble fondo. La risa de alguien ya no es solo una expresión de alegría, sino un gesto que esconde necesidad o costumbre. La ternura se examina como dependencia, el amor como reflejo, la tristeza como símbolo. La mente no puede dejar de buscar causas, y en esa búsqueda incesante se pierde la posibilidad de sentir sin diseccionar. Es un modo de vivir que consume porque no deja espacio para lo espontáneo. Llega un punto en que la saturación mental se vuelve física. El cuerpo empieza a manifestar aquello que la mente no puede contener. El sueño se vuelve irregular. La energía se dispersa. Los pensamientos se agolpan como un enjambre sin forma. No se trata de enfermedad, sino de agotamiento por exceso de claridad. Es el precio de haber comprendido demasiado rápido, de haber percibido la vida sin los filtros que la vuelven tolerable. Esa claridad excesiva vuelve al individuo un extranjero entre los suyos. Lo cotidiano pierde su valor simbólico y las conversaciones se sienten como repeticiones de un guión aprendido. La sociedad se sostiene en acuerdos invisibles, en creencias compartidas que dan sentido al conjunto. Pero quien ha visto detrás de esas estructuras ya no puede participar con la misma fe. No porque se sienta superior, sino porque ya no puede fingir que no sabe. Y saber es un tipo de soledad. La mente que ha visto demasiado intenta regresar a la simplicidad, pero no puede. No existe retorno posible a la inconsciencia. Una vez que se ha comprendido la fragilidad del sentido, ya no se puede creer con la misma intensidad. La vida continúa, pero lo hace bajo una nueva luz, una que ilumina incluso lo que uno preferiría no ver. Esa luz interior, en lugar de guiar, a veces ciega, expone las grietas de la existencia y hace imposible mirar hacia otro lado. En ese estado, el alma no busca respuestas, busca alivio. Pero el alivio no llega porque la mente no deja de moverse y todo intento de comprender más solo profundiza el abismo.
Se llega a un punto donde el pensamiento se vuelve un ruido constante que impide el descanso. Es una forma de agotamiento que no tiene remedio en el sueño ni en el ocio, porque no proviene de la acción, sino de la percepción misma. Sin embargo, hay una paradoja. Cuanto más cansado está el alma, más real se vuelve la experiencia del vivir. Las emociones pierden su artificio, el lenguaje se desnuda de pretensiones y la vida muestra su textura más cruda. No hay esperanza vacía, pero tampoco resignación. Solo una aceptación silenciosa de la existencia tal como es, incontrolable, transitoria. Es una etapa en la que uno ya no espera comprensión de los demás, porque entiende que cada conciencia se sostiene sobre su propio velo, y no todos están listos para levantarlo. El alma que ha visto demasiado no busca dramatismo, busca reposo. Pero ese reposo no se alcanza con el olvido, sino con la integración, con aprender a mirar sin sobrecargarse, a sentir sin traducirlo todo en pensamiento. Es una forma de sabiduría que nace del cansancio mismo, una madurez que no celebra nada, pero que tampoco rechaza la vida. Simplemente la contempla con serenidad, sabiendo que lo que agota no es existir, sino pretender entenderlo todo. Y aunque esa lucidez parezca una condena, contiene en sí una posibilidad. Cuando se acepta el límite del pensamiento, cuando se reconoce que la mente no puede abarcarlo todo, surge un tipo de paz distinta, no la que se obtiene al escapar, sino la que aparece cuando se deja de luchar contra lo inevitable. En esa calma, la fatiga se transforma en comprensión, y la comprensión lentamente empieza a abrir un espacio donde la existencia puede respirarse sin ser una carga. Ese es el punto en el que la saturación deja de ser un peso y comienza a convertirse en un puente. Un tránsito entre la mente que intenta controlar el mundo y el espíritu que simplemente lo observa. De esa transición nace algo nuevo, una forma de estar en el mundo sin pertenecer del todo a él. Una mirada que ya no busca sentido, sino presencia. Y esa presencia, aunque silenciosa, es el primer indicio de una reconciliación con la vida que antes parecía perdida. Cuando la mente deja de resistirse a su propia claridad y el alma encuentra cierta quietud dentro del cansancio, surge un nuevo tipo de búsqueda. Ya no se trata de hallar respuestas ni de reconstruir viejas certezas, sino de entender si el sentido mismo es algo que puede existir sin ser inventado. Es un punto en el que la persona se ve obligada a mirar más allá de todo lo aprendido, de todo lo heredado, de todo lo que alguna vez creyó constituir una verdad. La pregunta ya no es ¿qué propósito tiene mi vida?, sino ¿por qué sigo buscando uno? Esa transición no es intelectual, es existencial. El que llega hasta ahí ya ha comprendido que el sentido no se encuentra en los discursos, ni en las religiones, ni en las metas personales. Todos esos caminos fueron necesarios alguna vez, pero se desvanecen cuando la conciencia descubre su naturaleza mutable. Lo que antes ofrecía orientación, ahora se siente insuficiente porque la vida ha dejado de responder a la lógica del porqué. No hay argumento que contenga lo infinito, ni palabra que nombre lo que se siente cuando todo se vuelve incierto. El pensamiento, al reconocer sus límites, empieza a ceder, y en ese acto de rendición aparece algo inesperado, una forma de claridad que no proviene del razonamiento, sino de la observación pura. El individuo que ha dejado de buscar sentido empieza a percibir la vida tal como es, sin adornos ni pretensiones. Las cosas, los gestos, los rostros, el paso del tiempo, todo recupera una belleza primitiva. No porque haya encontrado una explicación, sino precisamente porque ya no la necesita. Esa disolución del sentido es paradójicamente el inicio de una comprensión más profunda. La mente que antes pretendía controlar cada aspecto de la existencia, se da cuenta de que la vida no requiere justificación para ser vivida. El simple hecho de estar aquí, de respirar, de mirar el cielo o el rostro de otro ser humano, basta. Esa simplicidad que antes parecía insuficiente se revela como la única forma auténtica de plenitud. Pero llegar a esa serenidad no ocurre sin conflicto. Hay un duelo silencioso por la pérdida de las antiguas estructuras. Se siente como si algo en uno muriera, aunque no se sepa con exactitud qué. Tal vez muere la ilusión de permanencia
o la necesidad de que todo encaje. La persona aprende a convivir con la incertidumbre sin convertirla en enemigo. El vacío que antes aterraba se vuelve un espacio fértil, puede comenzar de nuevo. En ese vacío, la percepción cambia. Las cosas ya no se miran desde la urgencia de entenderlas, sino desde la quietud de experimentarlas. El tiempo deja de ser un enemigo que corre y se convierte en una corriente que simplemente fluye. No hay prisa porque ya no hay destino. El presente se expande y ocupa el lugar que antes pertenecía al futuro. Y en esa presencia, el cansancio empieza a transformarse en una forma de suavidad interior, un tipo de paz que no necesita explicación. Vivir deja de ser una carga cuando se comprende que la existencia no tiene que ser perfecta para tener valor. La obsesión por hallar un propósito se desvanece y con ella también se disuelve la sensación de estar incompleto. Quien alguna vez sintió el peso insoportable de existir, empieza a notar que la vida en su desnudez nada. No pide logros, ni títulos, ni respuestas, solo presencia. Una presencia silenciosa, atenta, capaz de habitar incluso lo que duele sin intentar escapar. Esa aceptación no significa resignación. Es una forma de sabiduría que no necesita adornos ni teorías. Consiste en mirar lo efímero sin miedo, en reconocer que el dolor, el amor y la pérdida forman parte de una misma corriente. Nada permanece, y eso, lejos de ser motivo de angustia, se convierte en la base de una libertad nueva. Cuando se deja de exigirle sentido a la vida, uno descubre que la vida misma se vuelve liviana, respirable, humana. En este estado, el cansancio deja de ser un síntoma para convertirse en memoria. Es el recuerdo de haber transitado por la densidad de lo vivido, de haber tocado la confusión y el vacío, y aún así continuar, no por esperanza, sino por presencia. La existencia, cuando ya no se la fuerza a responder, se abre en silencio. Cada instante se vuelve suficiente, y lo que antes parecía insignificante recupera su valor. El alma, que alguna vez se agotó de sentir demasiado, aprende ahora a mirar sin exigencia. No porque haya dejado de pensar, sino porque ha encontrado una manera de habitar su propio pensamiento sin perderse en él. La mente ya no es un enemigo, sino un instrumento que observa sin interferir. Esa reconciliación marca el fin del conflicto interior. No hay revelación grandiosa ni iluminación repentina, solo una calma que se asienta lentamente como un amanecer que no necesita anunciarse. La búsqueda del sentido se disuelve, pero no en la desesperanza. Se disuelve en la comprensión de que la vida no está hecha para ser descifrada, sino para ser experimentada. Y en ese reconocimiento, el cansancio que antes parecía un peso eterno se convierte en un testigo silencioso de la transformación. Lo que antes era agotamiento, se vuelve profundidad. Lo que antes era duda se convierte en presencia, y así, sin ruido, sin promesas, la existencia recupera su pulso natural. El simple milagro de continuar respirando sin necesidad de comprender por qué. Hay quienes confunden el cansancio de existir con la renuncia, pero no es lo mismo. Quien se ha agotado de la vida no busca desaparecer, sino hallar una forma más honesta de permanecer. Su fatiga no es debilidad, sino la consecuencia de haber sentido demasiado, de haber pensado más allá de lo permitido. Es el precio de la lucidez, pero también la puerta hacia una existencia más pura. Cuando se deja de exigirle explicaciones al mundo, la vida vuelve a ser un misterio respirable. No hay respuestas, pero tampoco las hay en la música o en el silencio, y aún así, ambos conmueven. Tal vez la verdad no se encuentre en entender, sino en aceptar la fragilidad como parte del milagro. En esa comprensión, el alma cansada encuentra descanso sin huir y la mente aprende a observar sin exigir sentido. La psicología de quien está cansado de existir no describe una enfermedad, sino una sensibilidad extrema frente a la fugacidad. Es la mente que ha atravesado su propio abismo y al hacerlo ha descubierto que no hay nada que temer allí, porque en el fondo el cansancio no era contra la vida, sino contra la manera en que se la vivía. Y cuando ese agotamiento se convierte en claridad, lo que queda no es desesperación, sino calma. La calma de quien al fin ha comprendido que seguir aquí sin saber por qué también puede ser una forma de sabiduría. Te despiertas,
Trabajas, consumes, repites. Crees que estás construyendo algo, que tus elecciones importan, que el esfuerzo constante te llevará a algún lugar significativo. Pero, ¿y si toda esta carrera fuera solo un mecanismo de distracción? ¿Y si el propio acto de esforzarse tanto fuera parte de un sistema diseñado para mantenerte demasiado ocupado para percibir que estás viviendo en piloto automático? La verdad más perturbadora sobre la existencia no es que la vida sea difícil, sino que fuiste programado para hacerla difícil a propósito. Schopenhauer afirmaba que la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Pero lo que no dijo es que ese péndulo fue instalado antes de que nacieras. No estás viviendo tu vida. Estás ejecutando un software que no escribiste, siguiendo instrucciones que nunca leíste conscientemente. Y cuanto más te esfuerzas dentro de ese sistema, más profundamente te entierras en él. La cuestión no es cómo vivir mejor dentro de esta estructura, sino si tienes el coraje de ver que la estructura existe. Porque cuando finalmente te das cuenta de que fuiste moldeado por fuerzas invisibles desde el primer día, todo lo que parecía sólido comienza a desmoronarse. Y ese desmoronamiento no es una tragedia, es el comienzo de la posibilidad real. Antes de abrir los ojos por primera vez, ya estaba todo decidido. La lengua que hablarías, los valores que internalizarías, las creencias que moldearían tu sentido de lo correcto y lo incorrecto. Nadie te consultó. Simplemente fuiste insertado en una máquina cultural que ya estaba funcionando así a siglos. Tus padres, sin darse cuenta, eran transmisores de ese código. Tus escuelas, tus libros, tus primeras experiencias fueron calibrando tu percepción de la realidad y creciste creyendo que esos pensamientos eran tuyos, que esas opiniones nacieron de una reflexión auténtica, que tus elecciones eran libres. Pero libertad presupone conciencia y conciencia presupone la capacidad de ver el condicionamiento. ¿Cuántas de tus convicciones más profundas realmente elegiste? ¿Cuántas fueron solo aceptadas porque todos a tu alrededor también aceptaban? La familia te enseñó lo que era normal, la escuela te enseñó lo que era importante, la sociedad te enseñó lo que era deseable y internalizaste todo esto como si fuera tu esencia. El primer choque existencial verdadero ocurre cuando te das cuenta de que casi nada de lo que piensas es originalmente tuyo. Eres una compilación de influencias externas que se solidificaron en una identidad aparentemente cohesiva. Huxley ya advertía: los hombres no nacen libres, nacen condicionados. Y ese condicionamiento no es un accidente, es el propio fundamento del orden social. Si cada individuo realmente pensara de forma independiente, las estructuras colectivas entrarían en colapso. Por eso el sistema necesita que creas que estás pensando libremente, mientras en realidad estás solo reciclando patrones preprogramados. La pregunta que nadie quiere hacer es: si eliminaras todo lo que fue puesto en ti por otros, ¿qué sobraría? ¿Quién sería sin el lenguaje que heredaste? Sin las creencias que absorbiste, sin los miedos que fueron instalados. La respuesta es incómoda porque revela que la mayor parte de lo que llamas yo es construcción colectiva, no descubrimiento individual. Y ese descubrimiento no viene acompañado de alivio, viene acompañado de vértigo. Porque percibir que fuiste moldeado sin consentimiento es también percibir que toda tu historia personal puede ser solo la ejecución de un guión escrito por otros. Tus ambiciones profesionales, probablemente reflejos de valores que la cultura glorifica, tus relaciones, patrones replicados de modelos que absorbiste inconscientemente. Hasta tus rebeldías siguen senderos ya mapeados por el sistema que crees estar desafiando. El control más eficiente no es aquel que se impone por la fuerza, sino aquel que se infiltra por los deseos. No necesitas ser forzado a hacer algo, si puedes ser convencido de que es eso lo que quieres, y es exactamente eso lo que sucede diariamente. Tus preferencias no son tuyas, tus sueños no son tuyos. Hasta tus rebeldías siguen patrones predecibles. La publicidad no vende productos, vende identidades. Los medios no transmiten información, transmiten narrativas sobre cómo interpretar el mundo. Las redes sociales no conectan personas, moldean comportamientos a través de refuerzo constante y participas de esto creyendo que estás solo viviendo. Nietzsche percibió que no existen hechos,
solo interpretaciones, pero fue más allá. Quien controla las interpretaciones controla la realidad percibida, y las interpretaciones dominantes no surgen orgánicamente. Son fabricadas, probadas, ajustadas y distribuidas a escala industrial. Creciste viendo películas que glorifican determinado estilo de vida, escuchando músicas que romantizan ciertos comportamientos, leyendo historias que presentan modelos de éxito predefinidos y gradualmente, sin percibirlo, tus deseos se alinean con lo que fue proyectado para que desees. El joven que quiere ser rico no cuestiona por qué la riqueza se convirtió en el objetivo supremo. La persona que busca reconocimiento no investiga por qué la validación externa se volvió esencial para su sentido de valor. El trabajador que se enorgullece de su productividad no percibe que fue entrenado para medir su dignidad a través de su utilidad económica. Todo esto parece natural porque fue naturalizado, repetido tantas veces que se volvió invisible. El condicionamiento más profundo es aquel que ya no consigues distinguir de ti mismo. Crees que quieres aquel empleo, aquel cuerpo, aquel estilo de vida. Pero esos deseos fueron cultivados en ti a través de exposición sistemática desde la infancia. No hay conspiración secreta en esto. No es necesario. El sistema se autoperpetúa a través de la replicación cultural. Cada generación enseña a la próxima a desear las mismas cosas, a temer las mismas amenazas, a buscar las mismas soluciones. Y cualquier desvío de ese patrón es tratado como anormalidad, como falla de adaptación. La verdadera manipulación no necesita de esposas. Necesita solo hacerte creer que las rejas de la prisión son en realidad las paredes de tu casa. Y lo más perturbador es que ese proceso comienza tan temprano que ni siquiera tienes memoria de un tiempo en que pensabas diferente. Tus primeras memorias ya están contaminadas por el condicionamiento. Nunca experimentaste una mente verdaderamente libre porque tu mente fue formateada antes, incluso de que tuvieras capacidad crítica para resistir. Y ahora, como adulto, defiendes esas programaciones como si fueran tus convicciones más íntimas. Existe una forma de control mucho más sofisticada que la represión directa, el exceso de permisividad, cuando todo está permitido, cuando todo impulso puede ser satisfecho con un clic, cuando el placer está disponible en cualquier momento, la necesidad de cuestionar desaparece. Huxley anticipó esto magistralmente. Dictaduras perfectas tendrán la apariencia de democracias. Una prisión sin muros en la cual los prisioneros no soñarán en huir. Y esa prisión fue construida con entretenimiento, no con violencia. Está rodeado de distracciones infinitas, series interminables, juegos adictivos, redes sociales diseñadas para capturar tu atención. Cada notificación es un gancho dopaminérgico. Cada scroll es una micro recompensa neural. Tu cerebro fue secuestrado por algoritmos que conocen tus patrones mejor que tú mismo. Y el resultado no es felicidad, es dependencia. Dependencia de estímulos constantes, incapacidad de soportar el silencio, el vacío, la ausencia de entretenimiento. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora sin consumir ningún contenido? ¿Sear mensajes, sin ver algo, sin oír nada? La respuesta probablemente es no recuerdas, porque el sistema no permite pausas. Las pausas son peligrosas. En la pausa puedes comenzar a pensar por tu cuenta, puedes comenzar a cuestionar. Por eso el mundo moderno está estructurado para eliminar todo tiempo ocioso. Si no estás trabajando, estás consumiendo entretenimiento. Si no estás entretenido, te estás sintiendo ansioso, aburrido, vacío. Esa incapacidad de estar contigo mismo no es un defecto personal, es un proyecto social. Personas constantemente estimuladas no se rebelan, no cuestionan, no buscan cambios profundos, solo buscan el próximo hit de dopamina y el ciclo se perpetúa. El placer se ha convertido en el opio del pueblo moderno, pero un opio mucho más eficiente porque no necesita ser inyectado. Está en el bolsillo, en la pantalla, accesible todo el tiempo. Schopenhauer decía que la vida humana oscila entre el dolor de la privación y el aburrimiento de la satisfacción, pero la sociedad contemporánea encontró una solución: eliminar tanto la privación como el aburrimiento a través de estímulos continuos. Nunca estás realmente satisfecho.
pero tampoco estás realmente insatisfecho por tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Estás siempre en el medio, siempre distraído, siempre demasiado ocupado para percibir que estás preso. La verdadera libertad no es poder hacer lo que quieras, es querer algo que no fue programado en ti. Y esa libertad es prácticamente imposible cuando estás constantemente inundado por estímulos externos que direccionan tus deseos antes incluso de que se formen. La adicción a sensaciones no es solo una característica individual, es la estructura misma de la sociedad contemporánea. Toda la economía está basada en capturar y mantener tu atención. Cuanto más tiempo pasas consumiendo, más valor generas para el sistema. Y el sistema descubrió que la forma más eficiente de mantenerte consumiendo es garantizar que nunca tengas un momento de quietud donde puedas percibir que estás consumiendo tu vida a cambio de nada sustancial. Te consideras único, un individuo irrepetible con pensamientos, gustos y perspectivas que nadie más posee. Pero observa alrededor. Millones de personas se consideran únicas mientras visten la misma ropa, oyen las mismas músicas, repiten las mismas opiniones. La sensación de individualidad extrema es el mayor truco del condicionamiento colectivo, porque cuanto más crees ser especial, menos percibes cuánto estás sincronizado con todos los otros. La cultura de masas produce identidades en serie y vende cada una como si fuera artesanal. Eliges entre opciones predeterminadas y llamas a eso autoexpresión. Montas tu personalidad a partir de un catálogo limitado y crees haber creado algo original. Pero originalidad verdadera es rara, porque lo que es genuinamente diferente no encaja en las categorías existentes. No puede ser monetizado, comercializado, replicado. Por eso el sistema tolera solo una pseudo-individualidad, una rebeldía controlada que nunca amenaza las estructuras fundamentales. Puedes elegir tu estilo, tu tribu, tu identidad visual, pero todos esos elementos ya fueron mapeados, catalogados y transformados en nichos de mercado. Tu rebeldía fue prevista, tu contestación fue absorbida. Hasta tu resistencia al sistema se volvió parte del sistema. Nietzsche alertó sobre el peligro del rebaño que se disfraza de individuos. Cada oveja cree estar pensando por sí misma mientras sigue el movimiento colectivo sin percibirlo. Y el ego moderno es alimentado por esa ilusión constante. Las redes sociales transformaron la vida en performance. Cada publicación es una declaración de identidad. Cada like es una validación externa de su supuesta singularidad. Pero todos están haciendo la misma cosa, buscando la misma aprobación, alimentando la misma necesidad de reconocimiento. El ego contemporáneo ya no es un sentido interno de ser. Es una construcción pública que necesita de audiencia constante para existir. Sin los otros para testimoniar y validar, tu identidad entra en crisis porque ella nunca fue realmente tuya. Fue siempre una proyección colectiva que internalizaste como esencia personal. La verdad brutal es que remover todas las capas de condicionamiento social, cultural y psicológico dejaría a la mayoría de las personas sin saber quiénes son, porque pasaron la vida entera construyendo un personaje basado en expectativas externas, nunca investigando lo que existe por debajo de todas esas máscaras. Y esa investigación es aterrorizante, porque puede revelar que no hay nada allí o peor, que hay algo, pero es completamente diferente de lo que vienes performando toda la vida. Lo que llamas personalidad es en gran parte un collage de referencias externas, un poco de tu padre, un poco de aquella celebridad que admirabas, un poco de tus amigos, un poco de lo que los medios dijeron que era deseable. Todo mezclado y presentado como si fuera una creación original. Pero cuando realmente investigas el origen de cada rasgo, descubres que casi nada emergió orgánicamente de dentro. Todo fue absorbido, adaptado, incorporado. Y lo que parecía ser tu núcleo esencial revela como solo otra capa de condicionamiento. Existe un motivo por el cual la mayoría de las personas evita despertar. No es porque sea imposible. Es porque es devastador ver la realidad sin los filtros confortables que la sociedad proporciona
significa perder todas las certezas que daban sentido emocional a la existencia. Significa encarar el vacío, la contingencia, la ausencia de propósito inherente, y pocos están dispuestos a pagar ese precio. Es más fácil continuar creyendo en las narrativas reconfortantes, que todo tiene un sentido, que existe justicia cósmica, que tu esfuerzo será recompensado, que estás en el control. Esas mentiras funcionan como anestésicos existenciales. Permiten que continúes funcionando sin entrar en colapso ante la absurdidad fundamental de la condición humana. Schopenhauer no tuvo piedad al decir que la vida es sufrimiento, pero fue honesto, y honestidad existencial raramente es bien recibida porque exige que abandones las ilusiones que tornan la vida soportable. Exige que aceptes que no hay garantías, que no hay sentido listo, que estás fundamentalmente solo en un universo indiferente. Y aceptar eso no trae paz inmediata, trae desorientación. La verdad no liberta instantáneamente. Primero, ella destruye tus creencias, tus objetivos, tu autoimagen. Destruye el mundo que construiste mentalmente y te deja delante del caos bruto de la existencia. Por eso tantas personas eligen ignorancia activa, no porque no sean inteligentes, sino porque son inteligentes lo suficiente para percibir que la lucidez tiene un costo alto. Vivir consciente de la ilusión colectiva mientras todos alrededor continúan durmiendo es una forma de exilio. Ya no perteneces más a los rituales sociales automáticos. Ya no compartes más de las preocupaciones triviales que ocupan a la mayoría. Ya no encuentras más sentido en las distracciones que funcionan para otros, y eso puede llevar a la soledad existencial profunda. Pero esa soledad es también la puerta de entrada para algo más auténtico. Porque solo cuando paras de buscar validación externa, confort colectivo y narrativas reconfortantes, es que puedes comenzar a construir algo genuino, no a partir de lo que fue programado en ti, sino a partir de la aceptación radical de la condición humana en su crudeza. Huxley observó que la verdad los libertará, pero primero los dejará miserables. Y esa miseria es necesaria. Es el proceso de limpieza. Es remover todas las capas de ilusión que fueron sobrepuestas a la realidad desnuda. Y al final de ese proceso, lo que resta no es desesperación, sino claridad. Una claridad dolorosa, sí, pero infinitamente más valiosa que el confort artificial de la ilusión compartida. La mayoría de las personas nunca experimentará esa claridad porque nunca tendrá coraje de atravesar el desierto de la desorientación que la precede. Prefieren la seguridad del rebaño, incluso si esa seguridad es solo una fantasía colectiva. Prefieren creer que saben quiénes son, incluso si esa identidad es enteramente construida por fuerzas externas. Prefieren sentir que la vida tiene sentido, incluso si ese sentido es solo una narrativa que ellas repiten para sí mismas. Y no hay juicio en eso, solo reconocimiento de que la lucidez es un camino minoritario, solitario y extremadamente exigente. Despertar no es un proceso gentil, no hay iluminación suave y progresiva. Es un choque brutal que fragmenta todo lo que creías ser sólido. Percibir que viviste años, tal vez décadas, ejecutando scripts que no escribiste, persiguiendo objetivos que no elegiste, temiendo amenazas que fueron fabricadas. Y después de esa percepción, ya no puedes volver al sueño confortable, ya no puedes fingir que no viste, pero puedes elegir qué hacer con esa visión. Puedes entrar en nihilismo paralizante o puedes reconstruir a partir de cero, esta vez con conciencia. Desprogramar la mente significa cuestionar todo, absolutamente todo. Cada creencia, cada valor, cada objetivo que cargas. Preguntar, ¿esto es realmente mío o fue puesto en mí? ¿Realmente quiero esto? ¿O fui condicionado a querer? ¿Este miedo es legítimo? ¿O fue instalado para controlarme? Este proceso no tiene atajos. No hay técnica rápida, gurú salvador o sistema listo que haga esto por ti, porque cualquier sistema externo sería solo más condicionamiento. La verdadera desprogramación es solitaria, silenciosa y radical. Nietzsche llamó a esto convertirse en lo que eres.
Pero para eso primero necesitas descubrir lo que no eres. Necesitas remover todas las capas falsas, todos los personajes que performaste, todas las identidades que construiste para agradar a otros. Y ese descascaramiento puede dejarte vulnerable, expuesto, sin las armaduras psicológicas que usabas para navegar el mundo. Pero es justamente en esa vulnerabilidad que mora la posibilidad de autenticidad. Recomenzar de cero no significa rechazar todo lo que existe. Significa examinar todo conscientemente y elegir lo que permanece. Tal vez algunos valores que heredaste realmente resuenen con algo profundo en ti. Tal vez algunas tradiciones que absorbiste tengan sentido cuando reevaluadas críticamente. Pero la diferencia es que ahora no estás solo replicando, estás eligiendo. Y elección consciente presupone la capacidad de rehusar. Presupone que puedes mirar para algo que todos alrededor aceptan y decir, esto no sirve para mí. Incluso si eso significa conflicto, aislamiento, incomprensión, la mayoría nunca llegará a ese punto y no hay juicio en eso. Vivir en la ilusión colectiva no es crimen, es estrategia de supervivencia. El problema es que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir es solo mantenerse funcionando dentro del sistema. Vivir es crear algo que trascienda la mera funcionalidad. Pero para crear, necesitas primero destruir las estructuras mentales que fueron construidas en ti sin tu consentimiento y asumir la responsabilidad aterradora de construirte a ti mismo a partir del vacío. No hay garantías en ese camino. No hay promesa de felicidad al final. Lo que hay es posibilidad. Posibilidad de vivir conscientemente en lugar de sonámbulamente, de hacer elecciones reales en lugar de ejecutar programaciones, de experimentar la existencia sin los filtros que la sociedad impone. Y eso, por más incómodo que sea, es la única forma de libertad real disponible al ser humano. La desprogramación exige que enfrentes tus contradicciones más profundas, que reconozcas que gran parte de tu comportamiento es reactivo, no consciente, que admitas que tienes miedo de ser rechazado. Entonces performas una versión de ti mismo que es socialmente aceptable. Que percibas que tus ambiciones pueden ser solo intentos de llenar vacíos emocionales que se formaron en la infancia. Y encarar todo eso sin anestesia, sin huir para distracciones, sin esconderte detrás de racionalizaciones confortables, es un acto de coraje raro, pero es también el único acto que puede liberarte de la prisión invisible en que naciste. No estás aquí por accidente y tampoco por simple curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no se siente cómodo con la versión del mundo que te vendieron. Porque en algún momento empezaste a notar que hay piezas que no encajan, que las cosas no se dan como deberían y que por más que hagas lo correcto, el resultado casi nunca llega. Hiciste lo que se esperaba de ti. Seguiste reglas, cumpliste, fuiste paciente, aguantaste y aún así la vida no fue justa contigo. Y esa sensación amarga no viene del fracaso, sino de una sospecha más profunda, que alguien te ocultó cómo funcionan realmente las cosas. Te entrenaron para encajar, no para ganar. Te educaron para obedecer, no para cuestionar. Te enseñaron a esperar, no a tomar. Y mientras tú esperabas tu turno, otros jamás hicieron fila. Si miras el mundo sin el filtro del optimismo barato y sin la esperanza ciega que te inyectaron desde niño, lo que verás es incómodo, pero claro. No gobierna el más bueno, gobierna el que entiende el poder. El respeto no aparece por ser amable, sino cuando los demás sienten que no pueden caminar sobre ti. La influencia no llega como un regalo, se construye con intención. Y esto no es una teoría oscura de Internet, no es una moda reciente ni una exageración moderna. Esta verdad fue escrita hace más de 500 años por un hombre al que aún hoy llaman villano, porque dijo lo que nadie se atrevía a decir. Su nombre fue Maquiavelo, y no ocupó un trono ni comandó ejércitos, pero estuvo lo suficientemente cerca como para ver de frente cómo se decide el destino de los hombres. Él observó cómo algunos perdían todo, no por ser malos, sino por ser ingenuos. Observó cómo otros ascendían no por ser nobles,
sino por ser astutos. Vio a gobernantes buenos caer y a estrategas duros quedarse con el poder. Y entonces escribió lo que vio sin adornos, sin mentiras suaves y sin promesas cómodas. No escribió para quedar bien con nadie, escribió para arrancarte la venda de los ojos. Por eso su nombre dolió, por eso fue censurado, porque cuando alguien entiende el juego deja de ser manejable. Maquiavelo entendió algo que todavía cuesta aceptar. El mundo no es justo y nunca fue diseñado para serlo. A nadie le importa tanto cuánto te esfuerzas como dónde estás parado. A nadie le interesa cuánto sacrificio hay en tu historia, sino qué tanto valor representas en el presente. La vida no reparte premios según tu bondad, reparte oportunidades según tu posición. Y la historia no recuerda a quienes obedecen sin cuestionar, recuerda a quienes se mueven cuando otros dudan. Te dijeron que esperar era una virtud, que la paciencia lo arregla todo, pero la paciencia sin conciencia solo crea personas resignadas. La paciencia sin estrategia produce gente cansada, no gente poderosa. El que avanza no es el que aguanta más, es el que entiende cuándo moverse. El poder no baja del cielo, el poder se empuja, se construye y se defiende. Aquí viene otra verdad que a muchos les duele escuchar. Ser querido no es lo mismo que ser respetado. Puedes caerle bien a todos y aún así no valer nada dentro del sistema. Puedes ser agradable y aún así ser invisible. Cuando no hay respeto, el cariño no protege. Maquiavelo vio a hombres confiados perderlo todo por creer que su bondad sería suficiente. También vio a hombres que, sin ser amados, construyeron autoridad y entendió que el miedo no siempre es violencia. Muchas veces es simplemente el límite que impide que otros te destruyan. No se trata de volverte cruel ni de pisar a otros. Se trata de dejar de permitir que te pisoteen. Se trata de aprender a decir no sin explicar de más, de dejar de reírte cuando algo te duele, dejar de pedir permiso para existir. El mundo hace contigo lo que tú le permites. Si te usan, es porque lo permites. Si te ignoran, es porque te conformas. No todos son malos, pero todos responden a señales. Y si tu señal es debilidad, eso es lo que recibirás. Observa tu trabajo con ojos fríos. Te dijeron que el que más se esfuerza llega más lejos, pero tú sabes que no siempre ocurre así. Sube el que sabe mostrarse, el que elige bien a quién acercarse, el que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Hay reglas que están escritas y reglas que nadie te explica. Las primeras están en manuales, las segundas están en miradas, silencios y decisiones que nunca salen a la luz. En la vida social sucede lo mismo. Hay personas que cambian una habitación entera apenas entran sin decir una palabra. Otras hablan y nadie escucha. Eso no es suerte, es presencia, es dominio interno. Es entender que el respeto no se ruega, se proyecta. El ingenuo cree promesas. El despierto analiza acciones. El ingenuo escucha palabras. El despierto se fija en resultados. Ahora viene la parte más incómoda de todas. Tu comodidad te está debilitando. Mientras eliges lo fácil, alguien más se endurece. Mientras evitas el conflicto, otro lo enfrenta. Mientras te distraes, otro se prepara. La comodidad no descansa, adormece, te vuelve lento, te vuelve predecible. Y nada es más fácil de controlar que alguien predecible. Maquiavelo lo entendía perfectamente. El hombre cómodo pierde su filo. El hombre distraído pierde control. El hombre blando termina obedeciendo. Por eso el entretenimiento infinito, las distracciones constantes y el placer rápido no son regalos inocentes. Son cadenas suaves que no hacen ruido. Te mantienen satisfecho mientras te vacían, ocupado mientras te apagan. Y los años pasan. La rutina se repite, cambia tu edad, pero no tu lugar. Cuando finalmente ves el juego tal como es, no te vuelves una mala persona, te vuelves despierto. Ya no reaccionas sin pensar, comienzas a elegir con intención. Dejas de creer todo, empiezas a observar, ya no esperas milagros, tomas decisiones incómodas, empiezas a notar quién manda de verdad y quién solo es decorado, quién mueve piezas y quién solo las obedece. Ves cómo funciona el respeto, cómo nace el miedo, cómo se construye la influencia. Y cuando entiendes eso, no hay regreso. No puedes fingir que no sabes. No puedes volver a creer en cuentos simples.
No puedes desver lo que ya viste. A partir de ahí todo cambia. Tus relaciones, tus decisiones, tu forma de escuchar, tu manera de reaccionar, porque sabes que el mundo no juega limpio y nunca lo hizo. Y entonces llega la única pregunta que importa. ¿Seguirás siendo una pieza o aprenderás a mover el tablero? Porque ver el juego no es el final, es el principio de algo que ya no te dejará dormir igual. Llegar hasta aquí ya te separa del resto. Muy pocos tienen la mente firme para sostener este tipo de verdad sin retroceder. Tú sí. Y por eso quiero que dejes tu huella de compromiso del inicio de tu transformación. Escribe en los comentarios: soy mi fortaleza. Que sea tu marca y tu primer paso hacia el poder. Ahora sí, continuemos. Y ahora que lo sabes, hay algo que empieza a cambiar por dentro, aunque no quieras admitirlo. Una sensación incómoda, que no se parece a la motivación ni a la esperanza, sino a una alarma silenciosa que ya no te deja ignorar ciertas cosas. Empiezas a notar detalles que antes pasaban de largo, cambios sutiles en las personas, miradas que esconden más de lo que dicen, silencios que pesan más que 1000 palabras. Te das cuenta de que muchas conversaciones no son lo que parecen, que muchas son simples juegos de control disfrazados de amabilidad y que detrás de casi cada relación hay una intención que nunca se expresa en voz alta. No es paranoia, es claridad. Y la claridad siempre es incómoda al principio porque rompe la ilusión de que vivíamos rodeados de buenas intenciones. Empieza a quedarte claro que mucha gente no hace lo que dice, sino lo que le conviene, y que esa diferencia define casi todo en esta vida. Te sorprendes observando cómo se disfrazan los intereses de altruismo, cómo algunas sonrisas son solo movimientos calculados y cómo hay quienes parecen preocuparse solo cuando algo pueden ganar. Esto no significa que todos sean falsos, pero sí que la honestidad es más rara de lo que nos gusta creer. Maquiavelo no hablaba de un mundo lleno de villanos, hablaba de un mundo lleno de humanos. Y los humanos, cuando se sienten amenazados o ven una oportunidad, no siempre se comportan como les enseñaron que deben comportarse. También empiezas a notar algo más inquietante, y es que muchas personas que movilizan masas no son necesariamente las más sabias ni las más valientes, sino las que entendieron algo muy simple. La mayoría necesita una historia para creer, una dirección que seguir y alguien a quien obedecer. El poder real no siempre se grita desde un escenario. Muchas veces se susurra desde una oficina pequeña, desde una decisión discreta, desde una orden que no lleva nombre. Maquiavelo observó que quien controla la percepción controla a las personas, y eso sigue siendo una verdad incómoda. Incluso hoy las multitudes se mueven por emociones más que por razones, por miedo más que por lógica, por promesas más que por pruebas. Y cuando empiezas a ver esto, entiendes algo que duele, pero libera. No siempre triunfa el más capaz. Muchas veces triunfa el que mejor sabe mostrarse, el que entiende cómo influir en los demás, el que conoce el momento exacto para hablar, para callar o para desaparecer. El ingenuo cree que el talento es suficiente. El despierto aprende a volver su valor visible. No se trata de fingir lo que no eres. Se trata de comprender que si nadie ve tu fuerza, es como si no existiera. La realidad es brutalmente práctica y premia resultados visibles, no buenas intenciones ocultas. En este punto también empiezas a darte cuenta de algo aún más oscuro. Muchas personas preferirán atacarte por cambiar antes que apoyarte por crecer. Cuando empiezas a poner límites, algunos lo tomarán como arrogancia. Cuando dejes de estar disponible, lo llamarán egoísmo. Cuando decidas cuidarte, dirán que has cambiado. Y no lo dirán como halago, lo dirán como acusación. Porque verte despertar les recuerda que ellos siguen dormidos. Y eso incomoda. Nada molesta más que alguien que deja de aceptar lo que antes tragaba en silencio. Maquiavelo vio esto también. El que se fortalece se convierte automáticamente en una amenaza para quien vive cómodo en su fragilidad. El que empieza a pensar por sí mismo deja de ser fácil de guiar. Y el que ya no necesita aprobación se vuelve imposible de dominar. Por eso, muchos preferirán que sigas siendo el mismo, aunque ese mismo te esté destruyendo. No porque te odien, sino porque prefieren la versión de ti que era manipulable. También descubrirás que el poder rara vez se mueve con justicia.
pero siempre se mueve con lógica. Y si aprendes a leer esa lógica, entiendes por qué ocurren cosas que antes parecían absurdas. Empiezas a comprender que muchas decisiones no son personales, son estratégicas, que muchos rechazos no son sobre tu valor, sino sobre tu posición, y que muchas traiciones no nacen del odio, sino del interés. Esto no te vuelve frío, te vuelve estable, porque ya no tomas todo como un ataque personal, sino como parte del movimiento que otros hacen para proteger lo suyo. Poco a poco, algo cambia en tu forma de pensar. Ya no reaccionas con la misma urgencia ni te dejas arrastrar por cada emoción. Empiezas a esperar, a analizar, a observar antes de hablar, y en ese silencio interno empieza a nacer una claridad que antes no conocías. Entiendes que no todo merece respuesta, que no toda pelea vale tu energía y que no toda provocación es inocente. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu tiempo, porque te das cuenta de que el tiempo es el único recurso que nadie puede devolverte. Y entonces aparece una pregunta silenciosa que antes nunca te hacías. ¿Con quién me estoy rodeando y por qué? Empiezas a ver que hay personas que no quieren verte bien. Solo quieren verte lo suficientemente bien como para no sentirse menos. Que hay relaciones que no te impulsan hacia adelante, sino que te atan al mismo lugar. Y que no todas las pérdidas son fracasos, algunas son liberaciones. Alejarse también es una forma de respeto propio, aunque duela, aunque cueste, aunque deje vacío por un tiempo. A medida que avanzas con esta nueva forma de mirar el mundo, se hace evidente otra cosa más. No todos merecen acceso a ti. No todos deben conocer tus planes, tus miedos o tus sueños. La exposición constante es una debilidad disfrazada de sinceridad. Maquiavelo sabía que la discreción es poder, que hablar menos es muchas veces más efectivo que hablar de más, y que el silencio bien usado evita traiciones que nunca llegarías a ver venir. Empiezas a descubrir que proteger tu energía es tan importante como proteger tu tiempo, que no todas las batallas externas se ganan luchando, y que muchas se ganan retirándose, no porque huyas, sino porque eliges dónde vale la pena desgastarte. Empiezas a entender que no todo el mundo juega limpio, pero que tú tampoco tienes que jugar ingenuo. La vida entonces ya no se siente igual. Hay una tensión nueva, una sensación constante de alerta tranquila, como si ahora caminaras con los ojos abiertos en un lugar que antes recorrías a ciegas. No te vuelve más feliz de inmediato, pero sí más libre, porque ya no dependes tanto de lo que piensan, ni de lo que dicen, ni de lo que prometen. El juego ya no es invisible para ti, y eso tiene un precio. El precio de no poder volver a vivir como antes, el precio de no poder justificar lo injustificable, ni creer historias que ya no cuadran. Pero también tiene una recompensa, una que no se compra ni se regala: la capacidad de elegir con los ojos abiertos. Y hay algo más que empieza a gestarse en silencio, algo que pocos notan cuando despiertan, una nueva forma de respeto que no viene de fuera, sino de dentro. Empiezas a mirarte distinto, ya no como alguien que espera, sino como alguien que decide, ya no como una pieza, sino como alguien que entiende el tablero. La culpa pierde fuerza y la duda deja de dominarte. Comienzas a confiar más en tus decisiones, no porque siempre acierten, sino porque son tuyas. Y en medio de todo esto hay una certeza que empieza a crecer como una sombra. No todos los que sonríen están contigo. No todos los que ayudan lo hacen gratis. Y no todos los que prometen cumplirán. Pero ahora sabes verlo. Y ese es tu verdadero poder. Porque mientras otros siguen viviendo en automático, esperando que el mundo sea justo con ellos, tú comienzas a construir algo distinto. Algo que no depende de la suerte ni de la aprobación. Algo que nace de tu propia conciencia. Y eso es peligroso. No para ti, para todo aquello que prefería verte dormido. El juego ya no te usa igual. Ahora eres tú el que empieza a entenderlo. Y lo más inquietante de todo es que ahora sabes que este conocimiento no es ligero ni cómodo, sino una carga silenciosa que se siente cada día cuando miras el mundo con otros ojos y entiendes que la mayoría vive en automático.
sin darse cuenta de que camina dentro de un juego que otros sí saben manejar. Empiezas a notar cuánta gente espera que algo externo cambie su vida. Una persona, una oportunidad o un golpe de suerte. Mientras tú entiendes que nada cambia hasta que tú cambias tu forma de moverte en el mundo. El poder no es un objeto que se consigue una sola vez. Es una manera de pensar, una postura frente a la vida que te obliga a decidir cuando otros dudan y a avanzar cuando otros se detienen. En este punto ya no buscas encajar, buscas entender. Ya no persigues atención, observas quién tiene control real. Ya no necesitas agradar, prefieres respeto, aunque eso incomode a otros. Tus decisiones se vuelven más conscientes, tu tiempo más valioso y tus palabras más cuidadas, porque aprendes que quien habla demasiado se expone y quien muestra todo se vuelve predecible. Maquiavelo no hablaba de volverte oscuro, sino lúcido, de entender que la confianza sin conciencia es una debilidad y que el que no protege su posición termina perdiéndola sin darse cuenta. Empiezas a notar que no todo elogio es sincero y que no toda oportunidad es real, que algunos regalos traen condiciones ocultas y muchas promesas son solo trampas envueltas en palabras bonitas. Desarrollas una alerta interna frente a la manipulación, una desconfianza sana que no te amarga, pero sí te protege. Y descubres que la verdad duele más que la mentira, pero también te mantiene en pie. Y aquí está el punto sin retorno. Ya no puedes hacer como si no supieras. Ya no puedes mirar el éxito ajeno sin preguntarte qué hubo detrás. Ya no escuchas discursos sin buscar lo que esconden. El juego se revela en detalles pequeños, en gestos, silencios y decisiones que antes pasaban desapercibidas. No te vuelves paranoico, te vuelves preciso. Y la precisión es una forma de libertad. Maquiavelo fue odiado no por enseñar a destruir, sino por enseñar a ver. Y ver siempre es el primer paso para dejar de ser controlado. No te dio armas para someter, te dio conciencia para protegerte. No te prometió un mundo mejor, te describió el que existe. Y esa es la verdad que casi nadie quiere aceptar, porque obliga a hacerse responsable de su vida. Ahora la decisión es solo tuya. Puedes regresar a dormir tranquilo en una comodidad que anestesia, o puedes quedarte despierto aunque incomode. Uno te calma y te vacía, el otro te exige y te fortalece. Y recuerda esto, cuando ves el juego tal como es, ya no hay vuelta atrás. Solo una pregunta que te acompañará incluso cuando este video termine. ¿Vas a seguir reaccionando o vas a empezar a jugar con conciencia? Estás viendo esto y sé exactamente lo que piensas. Que mañana empezarás, que el próximo lunes será diferente, que cuando llegue enero, cuando termines ese proyecto, cuando se alineen los astros, ahí sí lo harás. Mentira. Lo sabes, ¿verdad? Es la misma mentira que te has repetido los últimos 365 días. Y mientras tanto, la vida sigue pasando, los meses se evaporan y tú sigues exactamente en el mismo lugar, con las mismas excusas un poco más desgastadas. Porque, admitámoslo, las excusas también envejecen, pero tú las reciclas como si fueran nuevas. ¿Sabes qué es lo más brutal de todo esto? Que dentro de un año estarás exactamente donde estás ahora o peor, y seguirás jurando que esta vez sí va en serio. El problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que sabes perfectamente qué hacer, y aún así eliges no hacerlo. Y esa elección, esa pequeña rendición diaria, es lo que te está matando en cámara lenta. Déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuántos libros de autoayuda has leído? ¿Cuántos podcasts motivacionales has escuchado mientras fingías que ibas a aplicar algo? ¿Cuántas frases inspiradoras has guardado en tu teléfono para no volver a mirarlas nunca? Cientos, tal vez miles. Y aquí estás, sin haber cambiado absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque consumir contenido se ha convertido en tu excusa perfecta para no actuar. Te sientes productivo cuando escuchas a alguien hablarte de disciplina. Te sientes iluminado cuando lees sobre transformación personal. Pero cuando cierras el libro o apagas el podcast, vuelves a la misma rutina mediocre. Has confundido aprender con hacer,
Y esa confusión te está costando la vida que podrías tener. La información sin acción es solo entretenimiento disfrazado de crecimiento personal. Eres un espectador profesional de tu propia existencia. Aquí viene la parte que duele. Dentro de un año, literalmente todo puede cambiar. Tu salud, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu carrera, todo. Pero también puedes seguir exactamente igual. Y lo que determina de qué lado caes no es la suerte, no es el destino, no son las circunstancias, eres tú. Siempre has sido tú. Cada día que pasa sin que hagas algo diferente es un día que votas a favor de la mediocridad. Es como si estuvieras en una elección permanente y cada mañana eligieras quedarte donde estás. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te has vuelto tan bueno justificando la inacción que ni siquiera lo ves como una elección. Lo llamas no ser el momento adecuado. Lo llamas esperar la oportunidad correcta. Lo llamas ser realista. Pero la verdad es más simple y más dura. Lo llamas cobardía. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para engañarse a sí mismo. Nos decimos que estamos esperando el momento perfecto, cuando en realidad estamos esperando a que el miedo desaparezca. Noticia: el miedo nunca desaparece. Sócrates lo sabía hace 2400 años, cuando dijo que el conocimiento sin acción es inútil. Pero nosotros seguimos creyendo que saber es suficiente. Sabemos que deberíamos hacer ejercicio, comer mejor, trabajar en nuestros proyectos, tener conversaciones difíciles. Lo sabemos todo y no hacemos nada porque el saber no duele. El hacer sí. Cambiar implica incomodidad, implica renunciar a la versión cómoda de ti mismo, implica admitir que has estado equivocado durante años y tu ego prefiere la familiaridad de la mediocridad antes que la incomodidad del crecimiento. Ahora viene la pregunta que te va a incomodar. ¿Qué has construido con todo ese conocimiento que has acumulado? ¿Dónde están los resultados de todas esas horas consumiendo contenido inspirador? Porque, si eres honesto, muy honesto, admitirás que has invertido más tiempo viendo videos sobre éxito que trabajando en tu propio éxito. Has invertido más energía fantaseando con la vida que construyéndola. Y mientras tanto, hay alguien ahí fuera con menos recursos que tú, con menos talento que tú, con menos ventajas que tú, que está obteniendo resultados. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú esperabas sentirte listo, esa persona empezó sin estarlo. Mientras tú buscabas la motivación perfecta, esa persona actuó sin sentirla. La diferencia entre los que logran algo y los que solo hablan de lograrlo es brutalmente simple. Acción versus intención. Y aquí está el concepto que va a cambiar todo, si realmente lo entiendes. Un 1%. Eso es todo. Un miserable 1% mejor cada día. No te estoy pidiendo que te conviertas en otra persona de la noche a la mañana. No te estoy diciendo que revoluciones tu vida en 24 horas. Te estoy diciendo que seas un 1% mejor hoy que ayer. Suena ridículo, ¿verdad? Casi insultante en su simplicidad. Pero déjame mostrarte algo que va a volar tu mente. Si mejoras un 1% cada día durante un año, no terminarás siendo un 365% mejor. Terminarás siendo 37 veces mejor que cuando empezaste. 37 veces. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que la persona que eres ahora y la persona que podrías ser dentro de un año son prácticamente irreconocibles entre sí. Pero aquí está la trampa. La parte que nadie te cuenta. Ese 1% es compuesto. No se suma, se multiplica. Cada pequeña mejora se construye sobre la anterior. Es como interés compuesto, pero aplicado a tu vida. El problema es que la mayoría de la gente abandona porque el 1% es invisible. No lo ves. El primer día que decides mejorar un 1% no pasa nada dramático. La primera semana tampoco. El primer mes apenas notas diferencia. Y ahí es donde la mayoría se rinde, porque vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde si no ves resultados en una semana, asumimos que no funciona. Pero los grandes cambios no son evidentes al principio, son evidentes al final. Es como plantar un bambú. Los primeros 5 años no ves nada, absolutamente nada.
pero en el sexto año crece 30 metros en 6 semanas. ¿Creció en 6 semanas? No. Creció durante 5 años bajo tierra construyendo raíces. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has empezado algo y lo has abandonado porque no viste resultados inmediatos? ¿Cuántas veces has tirado la toalla en la semana 2, en el mes 1, justo antes de que el compuesto empezara a hacer su magia? La mayoría de las personas están a 3 meses de cambiar sus vidas, pero abandonan a las 3 semanas y luego se quejan de que nada funciona. Nada funciona porque tú no funcionas. No tienes la paciencia, no tienes la consistencia, no tienes la disciplina. ¿Quieres el resultado sin el proceso? ¿Quieres la transformación sin el dolor? Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Vas a sentir incomodidad de todas formas. Puedes sentirla creciendo o puedes sentirla estancándote. Elige. Séneca escribió algo hace 2000 años que sigue siendo más relevante que cualquier publicación motivacional moderna. Dijo, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Léelo otra vez, despacio. Las cosas no son difíciles porque sí, son difíciles porque nunca empezaste. Esa conversación que temes tener se vuelve más difícil cada día que la pospones. Ese proyecto que evitas se vuelve más intimidante cada semana que pasa. Esa decisión que temes tomar se vuelve más pesada cada mes que la arrastras. La dificultad no está en la cosa misma, está en tu negativa a enfrentarla. Y mientras más esperas, más crece el monstruo en tu cabeza. ¿Sabes qué pasa con la versión de ti que espera el momento perfecto? Envejece esperando. Literalmente los años pasan, las oportunidades se cierran, las puertas se cierran y tú sigues esperando. Esperando a tener más dinero, más tiempo, más energía, más confianza. ¿Cuánto más necesitas? ¿Cuánto más esperas acumular antes de dar el primer paso? Porque aquí está la ironía brutal. Nunca te sentirás listo. Nunca. La versión de ti que espera sentirse lista morirá esperando. Los que logran algo no esperan a sentirse listos. Empiezan y se vuelven listos en el proceso. La competencia se construye haciendo, no esperando. La confianza viene después de la acción, no antes. Y aquí viene algo que va a sonar contradictorio, pero es absolutamente cierto. El cambio es, al mismo tiempo, la cosa más fácil y la más difícil que harás. Es fácil porque solo requiere una decisión, una sola. Decide hoy que vas a ser diferente y empieza. Eso es todo. No necesitas un plan maestro de 50 páginas. No necesitas esperar al lunes. No necesitas anunciarlo en redes sociales. Solo necesitas hacer algo diferente hoy. Pero también es lo más difícil porque requiere que tomes esa misma decisión mañana y pasado mañana y el día después de ese. El cambio no es un evento, es un proceso. No es una decisión única, son 1000 decisiones pequeñas, repetidas hasta que se vuelven quién eres. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en su diario personal sobre este mismo concepto. Decía, puedes elegir cómo te afectan las cosas y siempre puedes elegir de nuevo. Siempre puedes elegir de nuevo. Cada mañana te levantas con el poder de elegir quién vas a ser ese día. El problema es que la mayoría elige por defecto, no por diseño. Dejan que la vida los lleve en lugar de dirigir la vida, y luego se sorprenden cuando terminan en lugares que nunca eligieron conscientemente. Tu vida ahora mismo es la suma de todas las pequeñas decisiones que has tomado hasta hoy. Si no te gusta dónde estás, cambia las decisiones. Suena simple porque lo es. No es fácil, pero es simple. Ahora déjame atacar directamente algo que probablemente estás pensando. Es que mi situación es diferente. Es que tú no entiendes mis circunstancias. Es que yo tengo obstáculos que otros no tienen. Sí, tienes obstáculos, todos los tienen, pero los obstáculos no son el problema. Tu relación con los obstáculos sí lo es. Hay personas que han logrado cosas extraordinarias desde lugares mucho peores que el tuyo. Hay personas que han construido imperios desde la pobreza, que han sanado desde enfermedades terminales, que han triunfado después de perderlo todo. ¿Eran especiales? No. Eran decididos. Convirtieron los obstáculos en combustible en lugar de en excusas. Y aquí está la diferencia crucial.
Los obstáculos detienen a los que buscan razones para detenerse, pero impulsan a los que buscan razones para continuar. Tú decides en qué grupo estás. La realidad es esta. Dentro de 365 días estarás en un lugar completamente diferente. La pregunta no es si cambiarás, porque cambiarás de todas formas. El tiempo pasa, las células se renuevan, nada permanece estático. La pregunta es, ¿hacia dónde cambiarás? Porque puedes estar 365 días más cerca de la vida que quieres o 365 días más lejos. Puedes estar construyendo o destruyendo, no hay punto medio. La neutralidad es una ilusión. Cada día que no avanzas, retrocedes, porque todos los demás están avanzando. El mundo no se detiene porque tú decidas hacer pausa, sigue girando, sigue moviéndose, y si no te mueves con él, te quedas atrás. Y aquí viene la parte más brutal de todas. No puedes cambiar tu pasado, ya pasó. Todas esas decisiones que tomaste, todas esas oportunidades que dejaste pasar, todos esos años que perdiste, se fueron. No vuelven. Puedes llorar por ellos, puedes lamentarte, puedes torturarte mentalmente repasando cada error, pero no cambian. El pasado es inamovible, pero el final sí puedes cambiarlo. Puedes cambiar cómo termina esta historia. Piensa en cualquier gran película, en cualquier gran libro. La historia puede empezar en un lugar oscuro. El protagonista puede cometer errores terribles en el segundo acto. Puede perderlo todo en el clímax, pero el final lo redime. El final le da sentido a todo lo anterior. Tu historia todavía está escribiéndose. Tienes el poder de cambiar el final. Pero para cambiar el final, necesitas hacer algo radical. Necesitas demostrarte a ti mismo quién puedes ser. No a los demás, a ti mismo. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. No cambias para impresionar a otros. Cambias para probarte a ti mismo que puedes. Cada promesa que te haces y cumples es un depósito en el banco de la confianza propia. Cada promesa que te haces y rompes es un retiro. Y la mayoría de las personas están en bancarrota de autoconfianza porque llevan años haciéndose promesas que no cumplen. Voy a empezar el lunes. No empiezas. Este año será diferente. No lo es. Mañana sí. No lo haces. Y cada promesa rota te enseña a no confiar en ti mismo. Te conviertes en alguien en quien ni tú puedes creer. Epicteto lo explicó de forma brutal. Primero decide quién serás, luego haz lo que debas hacer. La mayoría lo hace al revés. Hacen cosas al azar esperando descubrir quiénes son. Pero no funciona así. Primero decides que serás alguien disciplinado. Luego actúas con disciplina. Decides que serás alguien valiente. Luego haces cosas que te asustan. La identidad precede a la acción. No esperas sentirte disciplinado para actuar con disciplina. Actúas con disciplina hasta que te conviertes en alguien disciplinado. Es un proceso de prueba y error donde te demuestras a ti mismo que eres capaz. Y cada vez que actúas consistentemente con la identidad que quieres tener, esa identidad se solidifica. Aquí va algo que probablemente nunca nadie te ha dicho. No necesitas motivación. La motivación es basura, es efímera, es emocional, es poco confiable. Viene y va como las olas. Un día estás motivado, al siguiente estás plano. ¿Y sabes qué? Los grandes logros no se construyen en los días motivados. Se construyen en los días grises, donde no sientes nada y aún así te presentas. Esos son los días que cuentan. Cualquiera puede trabajar cuando está inspirado, pero trabajar cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando no ves el sentido, ahí es donde se forjan los que realmente logran algo. La disciplina vence a la motivación cada vez. La disciplina es levantarte a la misma hora, aunque no tengas ganas. Es hacer el trabajo, aunque nadie lo vea. Es cumplir el compromiso, aunque te cueste. Y eso es lo que separa a los que hablan de los que hacen. Piensa en esto. Si empiezas hoy, si realmente empiezas hoy,
Dentro de 30 días habrás construido un hábito. Dentro de 90 días habrás transformado parte de tu vida. Dentro de 180 días serás irreconocible. Dentro de 365 días serás la persona que ahora solo imaginas ser. Pero todo, absolutamente todo, depende de que empieces hoy, no mañana. Hoy. Porque mañana es la tierra de nunca jamás, donde mueren los sueños. Mañana es donde vas a depositar todas tus intenciones para que se pudran. Mañana no existe, solo existe hoy. Este momento, esta decisión, y sé lo que estás pensando. Es demasiado tarde para mí. Ya perdí demasiado tiempo. Debía haber empezado hace años. Sí, escúchame bien. El mejor momento para empezar fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. No hay tercera opción. Puedes lamentarte por el tiempo perdido o puedes empezar a recuperarlo, pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. O lloras por lo que no hiciste o construyes lo que harás. Elige. Y elige rápido, porque cada segundo que pasas decidiendo es un segundo que no estás avanzando. Hay una pregunta que deberías hacerte cada noche antes de dormir. ¿Hice hoy algo que me acerca a quien quiero ser? Una sola cosa. No necesitas cambiar el mundo en un día. Necesitas hacer una cosa. Leer una página, escribir un párrafo, hacer una llamada, dar un paso. Una sola cosa que te haga un 1% mejor. Y mañana otra cosa. Y pasado otra. Y en un año habrás hecho 365 cosas. Y esas 365 pequeñas acciones habrán compuesto algo masivo, algo que nunca creíste posible. Porque el secreto del éxito no está en los grandes gestos dramáticos, está en las pequeñas acciones consistentes que nadie ve. Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es tu porqué? ¿Por qué quieres cambiar? No me digas que por dinero o por éxito. Ve más profundo. ¿Qué es lo que realmente te impulsa? ¿Es demostrarle a alguien que estaba equivocado sobre ti? ¿Es honrar a alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hizo? ¿Es simplemente no morir con la música todavía dentro? Encuentra ese porqué y aférrate a él, porque habrá días oscuros, habrá momentos donde querrás rendirte. Y en esos momentos, tu porqué es lo único que te mantendrá moviéndote. El cómo es fácil. Cualquiera te puede enseñar técnicas y estrategias, pero el porqué es tuyo, es personal, es inquebrantable. Ahora imagina esto. Imagina que dentro de un año te encuentras con la versión de ti que existe hoy. ¿Estarías orgulloso? ¿Podrías mirar a los ojos a la persona que eres ahora y decirle que valió la pena? ¿O tendrías que bajar la mirada porque sabes que desperdiciaste otro año? Porque esa es la realidad. Dentro de un año te encontrarás con esa versión futura de ti, y esa persona será el resultado directo de lo que hagas o dejes de hacer hoy. Así que decide ahora qué quieres decirle a tu yo del futuro. Decide si quieres agradecerle por empezar o disculparte por no hacerlo. La verdad final, la que resume todo, es esta. Nunca es demasiado tarde para empezar, pero cada día que esperas es un día que no recuperas. El tiempo es el único recurso que no se renueva. Se gasta y se va. Y mientras estás ahí leyendo esto, decidiendo si vas a hacer algo o no, ya pasaron varios minutos que nunca volverán. La pregunta no es si tienes tiempo. La pregunta es ¿qué harás con el tiempo que te queda? Porque todos tenemos las mismas 24 horas, pero algunos construyen imperios, mientras otros construyen excusas. La diferencia no está en el tiempo disponible, está en cómo lo usas. Así que aquí está tu elección. Puedes cerrar esto y volver a tu vida exactamente como estaba. Puedes sentirte inspirado por unos minutos y luego olvidar todo. Puedes agregar esto a la lista de cosas que consumiste y no aplicaste. O puedes hacer algo diferente. Puedes tomar una decisión ahora mismo. Una pequeña acción. Un 1% de mejora, no mañana. No el lunes, ahora. Porque el cambio no empieza cuando te sientes listo. Empieza cuando decides que ya esperaste suficiente. Y ese momento, si eres honesto, fue hace mucho tiempo. Ya no esperes más.
Dentro de un año recordarás este momento, recordarás el día que leíste esto, y la pregunta será, ¿qué hiciste después? ¿Te moviste o te quedaste paralizado? Porque ahí está la diferencia entre los que cambian sus vidas y los que solo hablan de cambiarlas. Existe un abismo que se llama acción, y ese abismo solo se cruza dando el primer paso. No necesitas ver toda la escalera, solo necesitas dar el primer escalón, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Así se construye todo, paso a paso, día a día, 1% a 1%. La vida que quieres no está esperándote, no va a llegar por arte de magia, no va a caer del cielo porque lo mereces. La vida que quieres se construye con las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Se construye en las mañanas difíciles, en las noches solitarias, en los momentos donde todo en ti grita que pares, pero sigues adelante. Esa es la vida que vale la pena, no la que llega fácil, sino la que ganas a pulso, la que construyes sabiendo que cada piedra que pones es tuya, cada logro, cada avance, cada transformación, todo tuyo, y nadie, absolutamente nadie podrá quitártelo. Ahora ve, empieza, demuéstrate a ti mismo que puedes, no por mí, no por nadie más, por ti, porque te lo debes, porque ya esperaste suficiente. Porque dentro de un año quieres poder mirar atrás y agradecer que hoy decidiste moverte. Existe una vieja historia sobre un experimento cruel. Cuando científicos colocaron ratones en aislamiento completo, los animales desarrollaron comportamientos neuróticos, depresión y eventualmente murieron prematuramente. Esta narrativa es frecuentemente citada como prueba definitiva de que el aislamiento social es venenoso para seres sociales. Pero lo que raramente mencionan es el otro lado de esa investigación. Ratones en constante compañía, sin ningún momento de soledad, manifestaron patologías igualmente severas. Schopenhauer percibió esa paradoja hace 2 siglos cuando observó: la soledad es el destino de todas las mentes excepcionales. El filósofo alemán, conocido por su pesimismo penetrante, descubrió algo que la sociedad moderna hace todo para esconder. Existe una diferencia crucial entre soledad forzada, que destruye, y soledad elegida, que libera. En el silencio completo de su propia compañía, libre de la presión constante para desempeñar roles sociales, Schopenhauer encontró lo que muchos buscan desesperadamente en relaciones: paz interior. Mientras nuestra cultura glorifica la hiperconexión y patologiza estar solo, surge una pregunta perturbadora. ¿Y si nuestra aversión a la soledad no fuera señal de salud social, sino síntoma de una incapacidad profunda de enfrentar verdades que solo emergen cuando estamos completamente solos? ¿Ya notaste cómo muchas personas prefieren soportar una compañía tóxica a enfrentar una noche a solas? Observa las calles de cualquier ciudad un viernes por la noche. Multitudes aglomeradas en bares ruidosos, muchas claramente incómodas, pero aún así prefiriendo esa incomodidad al silencio de su propio apartamento. Este comportamiento revela algo perturbador sobre nuestra relación con la soledad. Schopenhauer identificó esa aversión al aislamiento como síntoma de un vacío interior profundo. La mayor parte de los hombres es tan subjetivamente pobre, escribió él, que les importa poco la calidad de su compañía, con tal de que tengan alguna. Esta observación mordaz expone una verdad incómoda. Frecuentemente no buscamos compañía por el valor intrínseco de la conexión, sino como fuga de nosotros mismos. El filósofo alemán identificó lo que hoy la psicología moderna confirma. La incapacidad de tolerar la propia compañía frecuentemente enmascara un miedo más profundo de confrontar pensamientos, emociones y verdades personales que emergen en el silencio. En nuestras propias vidas, esto se manifiesta como aquella inquietud cuando nos quedamos sin el teléfono, aquella compulsión por encender el televisor tan pronto entramos en una casa vacía, aquella sensación incómoda cuando el ruido externo cesa. Esta fuga constante tiene raíces evolutivas comprensibles. Como especie social desarrollamos mecanismos cerebrales que nos hacen temer el aislamiento. Al fin y al cabo,
En la sabana primitiva, ser excluido del grupo significaba muerte casi segura. No obstante, Schopenhauer argumenta que nuestra era moderna transformó ese saludable instinto social en una patología, la incapacidad completa de soportar nuestro propio ser. Cuanto más un hombre tiene en sí mismo, escribió él, menos necesita del mundo exterior. Esta afirmación sugiere que nuestra aversión a la soledad puede ser un indicador preciso de nuestro empobrecimiento interior. Las personas que no consiguen tolerar su propio silencio frecuentemente son aquellas que menos invirtieron en el cultivo de su propia mente y espíritu. Los mecanismos psicológicos de esa fuga son fascinantes. Cuando estamos solos, enfrentamos lo que el psicoanalista Winnicott llamó la capacidad de estar solo, una habilidad desarrollada en la infancia que muchos adultos nunca dominan completamente. En la ausencia de distracciones externas surgen cuestiones existenciales incómodas. ¿Quién soy yo cuando nadie está mirando? ¿Qué realmente quiero de la vida? ¿Mi camino actual refleja mis valores más profundos? Para muchos, estas preguntas son insoportables, pues las respuestas pueden desestabilizar la identidad social cuidadosamente construida. Es más fácil buscar el próximo encuentro social, la próxima relación, la próxima fiesta, cualquier cosa para silenciar la voz interior que cuestiona nuestras elecciones fundamentales. Y así caemos en la trampa que Schopenhauer identificó. Confundimos agitación social con conexión genuina, ruido con significado, aprobación externa con valor intrínseco. La soledad es el suelo nativo del genio, afirmó él, el estado permanente de todo aquel cuyo intelecto se destaca de la mediocridad. Sin periodos de aislamiento voluntario se torna casi imposible desarrollar pensamiento original, autoconocimiento genuino o verdadera autonomía. El primer paso para escapar de esta trampa es reconocer el patrón en tu propia vida. Nota cuándo el impulso de huir de la soledad surge. Observa la ansiedad que emerge cuando el ruido externo cesa. Es precisamente en este punto incómodo que el crecimiento comienza, no al ceder al impulso de buscar distracción, sino al permanecer con la incómoda compañía de uno mismo. Henry David Thoreau dejó la civilización para vivir solo en una cabaña a la orilla del lago Walden. Tesla pasaba la mayor parte de su tiempo en aislamiento casi completo, mientras revolucionaba nuestro entendimiento de la electricidad. Newton desarrolló sus teorías fundamentales durante un periodo de reclusión forzada, cuando la Universidad de Cambridge cerró debido a la Gran Peste. El patrón es claro. Transformaciones profundas, personales e intelectuales, frecuentemente ocurren no en la agitación social, sino en la quietud de la soledad deliberada. Schopenhauer reconoció este patrón histórico y lo articuló en su filosofía con claridad brutal. Casi todos nuestros males, escribió él, proceden de nuestra incapacidad de quedarnos solos. Esta observación desafía directamente el actual dogma social que patologiza la soledad y celebra la conectividad constante como virtud suprema. Lo que raramente mencionan es cómo la soledad activa un modo cognitivo fundamentalmente diferente. Cuando estamos constantemente expuestos a la socialización, funcionamos predominantemente en lo que los neurocientíficos llaman la red de modo predeterminado social, circuitos cerebrales optimizados para la navegación de las complejidades de las interacciones humanas. Este modo favorece la conformidad, la sensibilidad a jerarquías sociales y la preocupación constante por la impresión que causamos. En contraste, periodos prolongados de soledad activan diferentes redes neuronales, particularmente el modo de atención enfocada y la red orientada a tareas. En estos estados mentales ocurre una integración más profunda de información. Conexiones creativas improbables emergen. El pensamiento escapa de los patrones socialmente reforzados que dominan la cognición cotidiana. Investigaciones recientes en psicología ofrecen evidencias empíricas para lo que Schopenhauer intuyó.
El aislamiento voluntario facilita el procesamiento de experiencias emocionales complejas, la consolidación de memorias significativas y la reestructuración de creencias fundamentales. Gregory Feist, investigador en psicología de la creatividad, documentó cómo la soledad consistentemente se correlaciona con mayor originalidad de pensamiento e independencia intelectual. Esta dimensión transformadora de la soledad permanece largamente ignorada en nuestra cultura, que mide el valor social por la cantidad de conexiones, seguidores y engagement. Como Schopenhauer observó irónicamente, la compañía que un hombre mantiene es generalmente la mejor medida de su valor. Aquellos que consiguen encontrar contentamiento en su propia compañía raramente se sienten compelidos a sacrificar sus valores y verdades interiores para obtener validación social. La distinción crucial que Schopenhauer hace, frecuentemente negligenciada en discusiones contemporáneas, es entre soledad impuesta y soledad elegida. La primera ciertamente causa sufrimiento, la segunda ofrece un potencial liberador raramente reconocido. Estar consigo mismo, tenerse a sí propio como compañía, dialogar consigo mismo, escribió él, es un privilegio del hombre instruido. Esta capacidad para la soledad voluntaria, lejos de ser patológica, representa un aspecto esencial de la madurez psicológica. Figura tras figura histórica confirmó este principio a través de sus propias experiencias. Montaigne, el gran ensayista francés, se retiró a una torre en su propiedad para escribir ensayos que transformarían el pensamiento occidental. Emerson defendió la autoconfianza que solo emerge cuando nos alejamos temporalmente de la cacofonía de opiniones ajenas. Nietzsche escribió que solamente en la soledad crecemos, mientras vivía recluso en las montañas suizas. La sabiduría olvidada que estos pensadores comparten es simple y profunda. Existe un tipo de conocimiento inaccesible en la compañía constante de otros. Verdades que emergen cuando cesamos temporalmente nuestra performance social y enfrentamos la realidad desnuda de nuestra propia existencia. ¿Cómo algo temido por tantos puede ser portal para una transformación profunda? Esta paradoja de la soledad invita a un reexamen fundamental de nuestras presuposiciones. Schopenhauer ofrece una perspectiva revolucionaria. La soledad no es un vacío a ser llenado, sino una condición necesaria para acceder a dimensiones de la experiencia humana inaccesibles en medio de la constante interacción social. La soledad ofrece al hombre intelectualmente superior una doble ventaja, escribió él: estar consigo mismo y no estar con los otros. Esta formulación revela un insight transformador. La soledad no es meramente ausencia de otros, sino presencia intensificada de sí mismo. La transición del terror al confort en la soledad sigue un patrón identificable. Inicialmente, la ausencia de estímulo social crea incomodidad, lo que psicólogos contemporáneos llaman hambre de dopamina. Nuestros cerebros, habituados a la validación social constante, protestan cuando son privados de ese estímulo, creando ansiedad e inquietud. Esta etapa inicial, muchas veces evitada a toda costa, es precisamente el portal que debemos atravesar. Si persistimos más allá de esta incomodidad inicial, algo notable ocurre. La mente gradualmente se calma. Pensamientos que antes parecían urgentes se revelan meramente ruidos. Emerge una calidad de atención diferente, más amplia, menos fragmentada, menos reactiva. Muchos practicantes de meditación reconocerán esta transición como el fundamento de su práctica. Schopenhauer identifica 3 capacidades distintas cultivadas a través de la soledad voluntaria. Primero, autoconocimiento genuino. La capacidad de distinguir deseos auténticos del condicionamiento social. Segundo, pensamiento independiente. Libertad de los efectos homogeneizantes del espíritu de rebaño. Y tercero, creatividad original. La capacidad de combinar ideas de formas que trascienden patrones convencionales.
Investigaciones contemporáneas en neurociencia confirman estas observaciones. El estado de red predeterminada, modo cerebral activado cuando no estamos enfocados en tareas externas, se accede más plenamente durante periodos de soledad tranquila. En este estado ocurre el procesamiento de experiencias emocionales, la consolidación de memorias significativas y la emergencia de insights creativos inesperados. La práctica de la soledad transformadora puede ser cultivada metódicamente. Inicialmente, pequeños periodos de aislamiento voluntario, quizás apenas una hora sin dispositivos electrónicos o distracciones sociales. Gradualmente, estos periodos pueden ser extendidos, permitiendo una exploración más profunda de los territorios interiores que raramente visitamos en nuestras vidas frenéticas. Durante estos momentos, podemos emplear prácticas específicas que Schopenhauer identificaría como esenciales: contemplación enfocada, lectura profunda, escritura reflexiva, observación atenta de la naturaleza o simplemente sentarnos en silencio vigilante con nuestras propias mentes. Estas actividades no son meros pasatiempos, sino disciplinas que cultivan presencia plena consigo mismo. La transformación ocurre cuando comenzamos a percibir que el vacío aparente de la soledad es en verdad ilusorio. Lo que inicialmente parece ausencia se revela como presencia más intensa, no de entretenimiento externo o validación social, sino de nuestra propia conciencia. Como Schopenhauer observó, la felicidad común está simplemente en la satisfacción de deseos. La felicidad que tengo en mente es encontrarse a sí mismo suficiente. Este cambio de perspectiva representa una inversión fundamental. En vez de ver la soledad como una condición a ser tolerada cuando inevitable, podemos reconocerla como una práctica esencial para el desarrollo humano pleno, no menos importante que el ejercicio físico o la nutrición adecuada. En 2016, investigadores de la Universidad de Virginia condujeron un experimento revelador. Los participantes fueron dejados en una sala vacía por 15 minutos con la única opción de estímulo externo siendo un botón que administraba choques eléctricos dolorosos. Sorprendentemente, el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres eligieron infligirse dolor físico a sí mismos en vez de enfrentar sus propios pensamientos en silencio. Este estudio perturbador expone una verdad que Schopenhauer identificó hace 2 siglos. Los hombres comunes piensan meramente en cómo pasar el tiempo. Quien tiene algún talento piensa en cómo utilizarlo. Nuestra cultura actual elevó la aversión a la soledad a niveles sin precedentes. El smartphone promedio es verificado 96 veces diariamente, aproximadamente una vez cada 10 minutos de vida despierta. Las aplicaciones son diseñadas específicamente para explotar vulnerabilidades psicológicas que nos mantienen conectados perpetuamente. Notificaciones incesantes, algoritmos de recompensa variable y métricas sociales cuantificables crean ciclos de dependencia que tornan momentos de soledad genuina cada vez más raros. El costo de este ruido perpetuo raramente es discutido honestamente. Como Schopenhauer observó, el ruido es una tortura para mentes intelectuales. Esta no es una mera preferencia personal, sino reflejo de una realidad neurológica. La atención constante a estímulos externos impide procesos mentales cruciales que solo ocurren en estados de quietud relativa. La ciencia cognitiva actual identifica un fenómeno llamado sobrecarga cognitiva, estado en el cual la mente, bombardeada por estímulos excesivos, se torna progresivamente menos capaz de procesar información con profundidad. Las decisiones se tornan más impulsivas, el pensamiento crítico disminuye y la capacidad para la reflexión significativa se deteriora. Este estado, ahora crónico para muchos, era precisamente lo que Schopenhauer identificaba como la antítesis de la vida contemplativa. El costo social es igualmente significativo. Psicólogos como Sherry Turkle
documentan cómo la conexión digital constante frecuentemente enmascara un aislamiento existencial más profundo. Interacciones superficiales múltiples sustituyen progresivamente pocas conexiones profundas. La capacidad para la atención sostenida, prerequisito para la empatía genuina, disminuye mientras la apariencia de sociabilidad aumenta. Tal vez el precio más insidioso sea lo que Schopenhauer llamaría conformidad intelectual, la tendencia de mentes constantemente expuestas a otras a perder la capacidad para el pensamiento verdaderamente independiente. Leer los pensamientos de otros, advirtió él, es meramente un sustituto para pensar por sí mismo. Hoy esa dinámica se intensifica exponencialmente. Consumimos incesantemente opiniones ajenas mientras raramente desarrollamos las nuestras propias a través de la reflexión sostenida. A nivel personal, esta conectividad perpetua crea lo que psicólogos llaman un self performativo, una identidad construida primariamente para el consumo externo, frecuentemente a costa de la autenticidad interna. Como Schopenhauer observó incisivamente, casi todos nuestros males proceden de nunca poder permanecer solos. La incapacidad de tolerar los propios pensamientos, inevitablemente, lleva a una vida dirigida primariamente por influencias externas en vez de valores internos. La tecnología moderna, lejos de resolver este problema, frecuentemente lo exacerba. Dispositivos que prometen conectividad sin precedentes muchas veces crean lo que el filósofo Byung-Chul Han llama un enjambre digital, un estado de hiperconectividad que paradójicamente intensifica el aislamiento existencial mientras elimina espacios de verdadera reflexión. Schopenhauer ofrece una perspectiva radicalmente opuesta a las normas sociales actuales. Un hombre solo puede ser completamente él mismo mientras está solo. Quien no ama la soledad no ama la libertad, pues solamente cuando está solo es que se está libre. Esta libertad no solo de interferencia externa, sino para cultivar una auténtica interioridad, se torna cada vez más rara, precisamente cuando es más necesaria. Te invito a implementar este simple experimento. Por una semana entera, dedica 1 hora diaria a la soledad completa, sin dispositivos, sin libros, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Para muchos, este ejercicio aparentemente simple provoca ansiedad inmediata, síntoma revelador de cuánto hemos perdido la capacidad básica de simplemente estar con nosotros mismos. Schopenhauer no solo defendía teóricamente la soledad, sino que la practicaba diligentemente. Su propio régimen diario incluía largos periodos dedicados a la contemplación solitaria, lectura profunda y caminatas sin compañía. Estas no eran para él meras preferencias personales, sino disciplinas esenciales para el desarrollo intelectual y espiritual. La soledad, escribió él, es el estado permanente de todos aquellos cuyos espíritus son libres. Iniciar esta práctica transformadora requiere un abordaje gradual y estructurado. Comienza con periodos breves, quizás apenas 15 minutos diarios de soledad genuina sin ninguna distracción externa. Observa la resistencia inicial, la inquietud, el impulso de verificar dispositivos, la búsqueda de estimulación. Esta incómoda fase inicial es precisamente el umbral que debemos atravesar. La práctica que Schopenhauer llamaría diálogo interior representa un segundo estadio crucial. Aquí no solo toleramos el silencio, sino que activamente nos involucramos con nuestros propios pensamientos. Esto puede tomar la forma de journaling no estructurado, simplemente registrar el flujo de conciencia sin juicio ni edición. Este proceso frecuentemente revela patrones cognitivos y emocionales ocultos cuando estamos en constante estado de distracción externa. Las caminatas contemplativas representan otra práctica históricamente valorada por filósofos desde Aristóteles hasta Kant. Caminar solo en un ambiente natural, sin música ni podcasts,
permite un tipo específico de pensamiento asociativo que difiere significativamente del pensamiento analítico dirigido. Estudios cognitivos modernos confirman que el movimiento físico combinado con atención no dirigida frecuentemente cataliza perspectivas creativas inaccesibles en estados mentales más estructurados. La práctica de la lectura profunda, la inmersión sostenida en textos complejos sin distracciones, constituye otro ejercicio de soledad intencional. A diferencia del escaneo superficial que caracteriza el consumo típico de contenido digital, la lectura profunda activa redes neuronales asociadas con el pensamiento crítico, la empatía y la autoconciencia. Schopenhauer consideraba esta forma con mentes del pasado no como una fuga de la soledad, sino como su expresión más refinada. Para aquellos con inclinación artística, periodos regulares de creación solitaria, ya sea escritura, música o artes visuales, ofrecen otro portal para cultivar una interioridad vibrante. La expresión creativa, sin preocupación inmediata por el juicio externo, desarrolla lo que Schopenhauer llamaría individualidad intelectual, la capacidad de percibir y articular la realidad a través de una perspectiva genuinamente única. La práctica de la autoobservación atenta, similar a formas seculares de meditación mindfulness, representa quizás el ejercicio más fundamental de la soledad transformadora. Aquí simplemente observamos el flujo de la consciencia sin identificación ni juicio. Esta práctica cultiva lo que psicólogos contemporáneos llaman metacognición, la capacidad de observar nuestros propios procesos mentales con claridad creciente. El filósofo recomendaría también periodos más extensos de recogimiento, quizás un día entero mensualmente o un retiro de varios días anualmente. Estos intervalos más largos permiten procesos internos que simplemente no ocurren en periodos más breves de soledad, así como ciertas reacciones químicas solo ocurren tras determinado umbral de tiempo o temperatura. La clave para tornar estas prácticas transformadoras reside en la intencionalidad. La soledad que Schopenhauer defendía no es mera ausencia de compañía, sino presencia activa consigo mismo. Estar solo, escribió él, es el destino de todas las mentes excepcionales. Un destino por veces lamentado, pero siempre elegido como el menor de dos males. Comienza hoy mismo experimentando una de estas prácticas por un periodo específico, no como fuga de la conexión social, sino como cultivo deliberado de una relación más profunda con tu propia interioridad. Existe una aparente paradoja en el corazón de la filosofía de Schopenhauer sobre la soledad. Aquellos que mejor dominan el arte de estar solos frecuentemente desarrollan una capacidad superior para conexiones genuinas con otros. Este fenómeno contraintuitivo revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de las relaciones humanas auténticas. Nadie puede ver más allá de su propia experiencia, observó Schopenhauer. Esta percepción ilumina cómo periodos de soledad contemplativa enriquecen nuestra capacidad de comprender verdaderamente a otros. Cuando nos tornamos observadores atentos de nuestras propias mentes, deseos, miedos, proyecciones y patrones, naturalmente desarrollamos una percepción más aguda de la interioridad ajena. El neurocientífico contemporáneo Daniel Siegel describe este proceso como el desarrollo de una mente relacional, la capacidad de percibir simultáneamente nuestros propios estados internos y los de los otros. Esta habilidad fundamental para la empatía genuina paradójicamente florece no a través de la exposición constante a interacciones sociales, sino a través de la autoobservación atenta posible solo en la soledad. Cuando permanecemos constantemente inmersos en relaciones sociales, frecuentemente desarrollamos lo que Schopenhauer llamaría una personalidad reactiva, una identidad moldeada primariamente por la respuesta a las expectativas y juicios externos. Este modo de ser inevitablemente crea relaciones caracterizadas más por la necesidad mutua que por la apreciación genuina. La mayoría de las amistades,
observó él ácidamente, son naufragios de navíos que colisionaron. En contraste, aquellos que cultivan confort en su propia compañía desarrollan lo que psicólogos contemporáneos llaman seguridad interna, un sentido de valor propio no contingente a la validación externa. Esta cualidad transforma fundamentalmente la naturaleza de sus relaciones. Como Schopenhauer notó ordinariamente, el hombre coloca su felicidad en la relación con los otros. Quien es capaz de estar mucho consigo mismo es feliz. Esta transformación se manifiesta concretamente en varias dimensiones relacionales. Primero, aquellos confortables con la soledad demuestran notablemente mayor discernimiento en la selección de compañías. No impelidos por el miedo de estar solos, eligen asociaciones basadas en la compatibilidad genuina y el enriquecimiento mutuo, no en la mera conveniencia o fuga del vacío. Como observó Schopenhauer, es mejor estar solo que en mala compañía. Segundo, desarrollan una capacidad ampliada para la presencia auténtica. No fragmentados por la necesidad constante de aprobación o el miedo al rechazo, pueden ofrecer una calidad de atención raramente encontrada en interacciones sociales típicas. Esta presencia crea condiciones para lo que Martin Buber llamaría encuentros yo-tú genuinos, momentos de conexión no instrumental donde el otro es plenamente reconocido en su humanidad irreductible. Tercero, demuestran una resiliencia relacional notablemente mayor. Conflictos, desentendimientos y periodos de distancia emocional, inevitables en cualquier relación significativa, no amenazan fundamentalmente a aquellos que encontraron suficiencia en su propia compañía.